Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo y escuchando este video. Muchas gracias por hacerlo. Bienvenidos a este su canal Charlas con Clio. Después de algunos meses de ausencia, ¿qué serán? Yo creo unos 6, 7 meses. Creo que el último video fue por ahí de junio, si no me equivoco. Sí, 7 meses más o menos. Estamos de vuelta. ¿Por qué no había subido videos o por qué ya no había hecho videos? A ver, sinceramente, un poco de desidia, un poco de flojera, pero dije, bueno, vamos a retomar este proyecto para, para dar a conocer ciertos aspectos de la historia. A final de cuentas, y obviamente este no es el único canal de historia que pueden encontrar en YouTube, pero vamos a agregar un granito más, a aportar un poco más a la historiografía y un poco más a la divulgación histórica, que hay muchísimos canales y hay muchos muy buenos también en los que pueden aprender, y espero este canal sea para ustedes también esta fuente de la cual puedan tomar cierta, cierta información, ciertos indicios, o de la cual digan, bueno, lo escuché en charlas con Clip, voy a investigar a ver qué tan cierto es lo que escuché en ese canal. Y bueno, como les había comentado hace 7 meses, la dinámica de este canal precisamente es hacerlo un tipo, es como una charla, ¿no? Como si estuvieran platicando con un amigo. No sé si llamarlo podcast, no sé si llamarlo simplemente un video, como sea, a final de cuentas, lo importante es el mensaje. Y en este video quiero dedicarlo a una pequeña reflexión. Digo pequeña porque el tema es de por sí muy complejo y no va a ajustar. Un video no ajustaría para abordar todo lo que implica. Y esa es la reflexión, gira en torno al indigenismo y el hispanismo. Dos visiones opuestas, o bueno, aparentemente opuestas, dos visiones que nos muestran y nos explican a México desde, desde dos, ¿cómo se puede decir? Dos ópticas, ¿sí? Como si fueran dos atalayas encontradas, y ambas tratan de entender lo que sucedió en, el, en este pasado, en génesis de lo que podríamos llamar México, y que ambas en la actualidad también tienen perdón, un discurso muy politizado. Tenemos a los indigenistas o el indigenismo, que como lo dice su nombre es una corriente histórica y política que busca reivindicar a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de lo que hoy es México, y que toma la narrativa de estos pueblos, las fuentes que han dejado, las fuentes de información que han dejado a lo largo de la historia, como el sustento o la parte principal de la historiografía. Es decir, tratan de comprender la historia de México desde esa perspectiva, desde la perspectiva indigenista o indígena. Por el otro lado tenemos a los hispanistas, que también, como nos dice su nombre, es una postura historiográfica o ideológica que busca explicar la historia de México desde la postura de que México nace con la llegada de los españoles al territorio nacional, que en ese momento no sabemos sabemos que no se llamaba México, sino, bueno, era un conjunto de territorios, perdón, de pueblos indígenas, y cada uno pues, tenía su propia delimitación geográfica y su nombre. De hecho, esta es una de las polémicas también de estas dos posturas. Y me llama la atención y escogí este tema para retomar las charlas, porque yo sigo en internet, en Facebook sobre todo, algunas páginas de historia que tienen estas dos posturas. Hay páginas hispanistas y páginas indigenistas. De ambas he aprendido mucho. Perdón. Ambas dan información eh, interesante, poco conocida sobre la historia de México desde las diferentes perspectivas, pero a su vez también cuando tratan de ser, ¿cómo lo puedo decir? Como de explicar el proceso histórico, creo que sí hay un sesgo muy claro, ¿no? O sea, es decir, no hay esta objetividad. Los indigenistas, por ejemplo, toman este discurso de que México ya existía desde antes de que llegaran los españoles, pero es un término confuso, porque si hablamos de México, pues entonces ¿de qué hablamos? ¿De México Tenochtitlan? ¿De los mexicas? ¿O de México como la nación que lo es actualmente? Y los hispanistas es lo que dicen: México no existía antes de la llegada de los españoles, lo que existían era una serie de pueblos indígenas que muchos de ellos estaban enfrentados entre sí, y que esos pueblos indígenas, si bien compartían ciertas cosas en común,
también eran muy distintos, por lo cual también eran antagonistas, ¿no? Tenemos a estos pueblos que estaban sujetos al dominio mexica, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que fueron aliados importantes de Cortés, de Hernán Cortés y de sus huestes, y posteriormente fueron también fundamental para la labor de evangelización y de conquista a lo largo del territorio de Mesoamérica o de lo que hoy es México, ¿sí? Y esa es la postura, ¿no? Que dice México, ¿cuándo nace México? Los indigenistas dicen, bueno, México básicamente siempre ha existido, pero se vio interrumpido cuando llegaron los españoles y posteriormente renace, ¿no? Los españoles dicen que no, México no existía hasta que llegan, perdón, los hispanistas, México no existió hasta que llegan los españoles y se da esta mezcla entre español e indígena durante los 300 años de virreinato y surge lo que llamamos la mexicanidad y México. Bueno, primero que nada debemos entender que el indigenismo también es un discurso que viene desde el Estado. El indigenismo no es nuevo, lo hemos escuchado en los últimos dos gobiernos, del actual presidente Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, quienes toman este discurso indigenista, ¿no? Pero no es nuevo. La revolución, recordemos que el muralismo tenía esta tendencia. Simplemente veamos los murales de personajes como Diego Rivera, que al momento de retratar el tema de la conquista, pone a los indígenas, bueno, como los verdaderos protagonistas y a los españoles los hace a un lado. Y en el siglo XIX, que es donde surge también este nombre, el nombre de México, que el escudo nacional se retoma, bueno, este escudo nacional del águila devorando la serpiente, como parte de esta leyenda mexica, ¿no? Que todos hemos escuchado, que donde vieron los mexicas al águila sobre el nopal devorando la serpiente iban a fundar su capital. Bueno, se retoma esta leyenda y este indigenismo para crear como una identidad propia, distinta a la española, que fue de los 300 años del virreinato. Y si bien este discurso indigenista fue creado por criollos, irónicamente, este discurso busca, insisto, la razón de ser es esta, es crear una identidad propia ajena a la de España. Pero a su vez, en aras de comprender, de entender objetivamente la historia, pues llega un poco a distorsionarla, ¿no? Es decir, eh, se da esta idea de que México es solamente lo indígena y lo español es algo segundo, ¿no? Lo español no importa, lo español no tiene nada que ver, todas nuestras celebraciones actuales pues tienen raíces indígenas y nada más, en lo español pues un cero a la izquierda, y es una postura equivocada, considero yo. Por su parte, también los hispanistas asumen y dicen que los pueblos indígenas, o los hispanistas más radicales, pues los pueblos indígenas eran pueblos que apenas si conocían el fuego, ¿no? Y que la iluminación y todo llegó cuando llegaron los españoles. Y es una postura también equivocada porque lo podemos ver en la evidencia arqueológica. Los pueblos indígenas aquí en Mesoamérica tenían eran avanzados de alguna forma, ¿no? O sea, esto es complicado porque también a veces nos ponemos a pensar, es que eran más avanzados los españoles que los indígenas o viceversa. Debemos entender que estos pueblos surgen en contextos distintos. Aquí en Mesoamérica, por ejemplo, la comida y el clima permitía, este, no era necesario, ¿cómo lo puedo decir? En Europa, por ejemplo, por el frío, por el frío intenso, pues es importante mantener las cosechas, ¿no? Es importante un refugio. Y esto lleva precisamente a elaborar herramientas, desarrollar instrumentos, desarrollar tecnología que te permita sobrevivir en estos ambientes hostiles. En Mesoamérica, entiéndase Mesoamérica, por ejemplo, desde Sinaloa hacia el sur, como llegando hasta Costa Rica, pues conocemos que el clima es muy noble, ¿no? Es un clima templado. Bueno, actualmente con esto de las ciudades y el cambio climático, bueno, ya no lo es tanto, pero es un clima templado, selvático, bueno, en algunos lados selváticos, en otro lado boscoso, donde la comida o la fruta abunda, ¿no? No soy agrónomo, pero se entiende que no era necesario o no era tan necesario este instinto de supervivencia en cuanto al clima se refiere, como lo tenían en Europa. Pero esto es un tema, esto es un punto de aparte, ¿no? Pero sí es importante entender que los dos pueblos vienen de contextos distintos, no podemos compararlos porque sería anacrónico y sería una labor pues infértil, ¿no? No te lleva a nada.
Debemos entender a los españoles y a los indígenas, los indígenas de Mesoamérica, cada uno en su respectivo contexto. Cuando se encuentran, repito, en su respectivo contexto. Los españoles, debido a la historia allá en Europa, pues llegan ya con el conocimiento de las armas de fuego. El caballo no existía aquí. Entonces, ¿cómo esperaríamos que los indígenas fueran grandes jinetes si no había caballos? El caballo viene de Europa, es la introducción de los europeos, pero estos comparaciones, repito, no llevan a ningún lado y ambos parten de este discurso. Tenemos este discurso hispanista también inspirado desde un punto de vista católico, porque bueno, el catolicismo llega con los españoles y que también tiene este sesgo, ¿no? Como de que todas las celebraciones que tenemos son, o festividades, costumbres, tradiciones, son españolas y lo indígena es un cero a la izquierda. No, es una postura también considero equivocada. Y cuando tratamos de entender la historia, si nos aferramos a una de estas dos posturas, creo yo, y queremos comprender un periodo histórico crucial para la historia de nuestro país, como lo es la conquista, creo que no vamos a llegar a mucho. Es decir, no vas a poder comprender el hecho histórico si te aferras a una postura casi de manera religiosa, ¿no? O sea, yo soy indigenista y nadie me saca de esta postura, yo soy hispanista y nadie me saca de esta postura. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que yo invitaría que hiciéramos para comprender no solamente la época de la conquista, sino la historia de México en general? Es que nos quitemos un poco estas vendas de los ojos. Si nuestra venda es del indigenismo, quitarla un poco. Si la venda es del hispanismo, quitarla. Y tratar de escuchar las dos versiones de la historia. Eso es la historia. Cuando entendemos la conquista a través de las crónicas de los pueblos indígenas, ¿sí? O sea, de los conquistados, lo digo entre comillas, de los conquistados y de los conquistadores, también sus crónicas, podemos comprender mejor sus motivaciones, podemos comprender mejor sus reacciones respecto a este evento. Y también hay que entender, como lo dije hace unos instantes, también el contexto en el que viven y se encuentran estos dos pueblos. Porque también hay una especie de victimismo dentro del indigenismo, como si aquí en Mesoamérica los pueblos hubieran vivido en paz y armonía antes de que llegaran los españoles y el concepto de guerra lo hayan introducido ellos. O sea, el concepto de guerra, según algunos indigenistas, básicamente no existía aquí en este territorio hasta que llegaron con los españoles. No es así. Los pueblos indígenas, como seres humanos, como cualquier otro ser humano, hacían la guerra y no eran muy amables que digamos al momento de hacer la guerra. Y no es una crítica, es decir, es normal. Los españoles también venían de hacer la guerra, venían de haber expulsado a los musulmanes de la península ibérica, hoy España, y ambos eran pueblos guerreros, ¿sí? Pero mi invitación, queridos amigos que siguen este canal, es cuando quieran comprender un hecho histórico o estudiar un hecho histórico, sea cual sea, traten de agotar todas las fuentes que tengan a su alcance y no se limiten solo con una postura. Si el hecho histórico en cuestión tiene antagonistas o dos posturas, lean las dos, escuchen las dos y así podrán comprenderlo mejor. Porque poniendo como ejemplo el tema de la conquista, si lo que tú quieres es defender a los indígenas que sufrieron el proceso de conquista, pues toma la postura indigenista. Si tú quieres defender a capa y espada a los españoles con todo lo que hicieron aquí, porque hay que ser honestos, también llegaron algunos españoles a cometer atrocidades, o europeos en general, ¿no? Pues entonces quédate con tu postura hispanista. Pero si lo que tú quieres es comprender de manera lo más objetiva, clara, quieres entender las causas, el proceso y las consecuencias de este suceso y de otros, te sugiero que consultes siempre los dos bandos, las dos caras de la moneda y que al final llegues a una conclusión con base a esto, que tu conclusión no se base solamente a una sola postura y a una postura también motivada por cuestiones ideológicas. Sé que lo que digo es muy difícil y sobre todo cuando hablamos de historia porque es difícil. No digo que yo no lo haga,
Es difícil cuando estudias un personaje que dices, híjole, este personaje no me cae bien, o este personaje me cae muy bien, pero descubrí esto de él, y bueno, lo minimizas o maximizas esa virtud o ese vicio del personaje, no ayuda mucho, ¿sí? Al menos para el propósito de comprender la historia, porque la historia tiene varios propósitos, pero esto lo vamos a dejar para otro video. Así que bueno, sin más, espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Espero no haber dado tantas vueltas al asunto o que se haya entendido cuál es el punto de esta reflexión. Y los invito a que si quieren conocer el proceso de conquista o lo que se conoce como el proceso de conquista, evangelización, virreinato de lo que hoy es México, traten de hacerlo de la manera más objetiva posible y agoten en la medida de sus posibilidades, de su tiempo, agoten todas las fuentes de información que tengan para que lo puedan comprender mejor, para que tengan una visión global del suceso y no se queden solamente con lo que puedan ver a través de una pequeña ventana. Bueno, sin más, les agradezco por haber escuchado esta charla, que tengan una excelente semana y nos escuchamos para el siguiente video. Saludos.